¿Mexicanos? ¿En el ejército nazi? A ver, suena como una locura, ¿verdad? Pues en plena Segunda Guerra Mundial, mientras México oficialmente le declaraba la guerra a Hitler, cientos de mexicanos se unieron voluntariamente a las filas alemanas. ¿Cómo es posible? Bueno, esa es la increíble y casi desconocida historia que vamos a desentrañar. Ok, para poder entender esta paradoja, primero hay que poner las cartas sobre la mesa. ¿Cuál fue exactamente la postura oficial de México en la guerra? Y miren, la postura oficial es clarísima, ¿eh? No hay por dónde perderse. En mayo del 42, la cosa se puso seria. Submarinos alemanes hundieron buques petroleros mexicanos. Y ahí sí, México dijo, hasta aquí. Le declaró la guerra a Alemania, a Italia y a Japón. Se unió formalmente al bando de los aliados. Y aquí es justo donde la cabeza nos empieza a dar vueltas. Si la nación entera estaba en guerra contra Alemania, ¿cómo es que algunos de sus ciudadanos terminaron vistiendo el uniforme del enemigo? Es la pregunta del millón. Perfecto. Pues agárrense, porque aquí es donde este relato se pone de verdad interesante. Y les adelanto algo. La respuesta no está en los libros de texto con los que crecimos. La clave para entender todo este embrollo es hacer una distinción muy simple. Una cosa es la acción del Estado, del país. México envió al heroico Escuadrón 201 a combatir con los aliados. Pero otra cosa muy distinta son las acciones de individuos. Ciudadanos mexicanos que por su cuenta, por lealtad a sus raíces alemanas, tomaron la decisión personal de unirse a la Wehrmacht. Entonces, vamos a meternos de lleno aquí. ¿Quiénes eran estos voluntarios? ¿Qué los impulsó a tomar una decisión tan radical? A ver, cifras oficiales como tal no existen, ni del gobierno mexicano ni del alemán. Pero gracias a la investigación de un historiador que es un verdadero experto en el tema, Juan Alberto Cedillo, se estima que fueron cientos de mexicanos con ascendencia alemana que cruzaron el Atlántico para unirse al Tercer Reich. Y ojo, esto es súper importante aclararlo, no existió una legión mexicana nazi o algo parecido, para nada. Eran individuos, casos aislados, actuando por su propia cuenta, tomando una decisión que los separaba por completo de la postura de su nación. Pero, ¿qué tipo de persona toma esta decisión? ¿Qué mentalidad se necesita para luchar por el enemigo de tu propio país? Vamos a analizar su perfil. El patrón es muy claro. Generalmente eran mexicanos de segunda o tercera generación, hijos o nietos de inmigrantes alemanes. Crecieron hablando alemán, manteniendo las tradiciones de sus ancestros y en muchos casos sintiendo una conexión más profunda con la patria de su familia que con la tierra donde nacieron. Para ellos, el llamado de la sangre era más fuerte que la nacionalidad en su pasaporte. Tan es así que algunos incluso llegaron a ser oficiales en el ejército alemán. Y no crean que los enviaron a un lugar tranquilo. La gran mayoría terminó en el escenario más brutal de toda la guerra, el Frente Oriental. Allí se enfrentaron cara a cara con el Ejército Rojo Soviético en una lucha de aniquilación, un lugar donde las probabilidades de sobrevivir eran francamente mínimas. Entonces, ¿qué significa todo esto en el gran rompecabezas de la historia? Vamos a poner todas las piezas juntas para ver la imagen completa. Esta frase, que sale de las investigaciones, lo resume a la perfección. No estamos hablando de una acción de México como país, sino de la suma de decisiones personales, de historias de individuos que se sentían más conectados con su herencia alemana que con su nacionalidad mexicana. Y quiero subrayar esto, esta historia no cambia el hecho de que México como nación luchó contra el eje. Esa es la historia oficial y es inamovible. Lo que sí hace es recordarnos que la historia, así, con mayúscula, está hecha de innumerables historias personales que a menudo son complejas y hasta contradictorias. Y esto nos deja con una pregunta final, una de esas para quedarse pensando. En un conflicto global que te obliga a tomar partido, ¿qué define tu lealtad? ¿La nacionalidad que marca tu pasaporte o el linaje y la cultura que corren por tus venas? Como lo demuestra esta historia, es una pregunta que no siempre tiene una respuesta sencilla.